Radio Televisión de Veracruz presenta Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Estamos en Perfiles y hoy, como siempre, pues es un placer tener la oportunidad de reunirme con usted y pues presentarle a mi invitada de hoy. Ella es Lisset Estrada García, una mujer envuelta en el arte, una cubana que hoy seguramente nos trae una plática de lo más sabrosa. Por eso yo le propongo que me acompañe, que nos acompañemos y que recibamos, como se merece, a Lisset Estrada. ¿Cómo estás, Lisset? Bienvenida. Hola, Leti, muchas gracias. Gracias por estar, por la invitación, por recibirme y por el espacio para poder conversar un poquito. Claro que sí. Mira, vamos a ir rápidamente a una pequeña semblanza que hemos preparado, sobre todo de tu carrera profesional, y regresamos aquí a cabina. ¿Te parece? Perfecto, sí, gracias. Muy bien, adelante con la semblanza. Lisset Estrada. Lisset Estrada nació en Amancio, Las Tunas, Cuba, el 30 de diciembre de 1992. Es maestra de ballet, investigadora de artes escénicas y transdisciplinariedad. Es artista escénica y tiene una trayectoria de 13 años como docente en esta disciplina. Además, es licenciada en danza contemporánea y profesora de danzas de salón por la Academia de Artes Vicentina de la Torre de Camagüey. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza y del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. Ganó el Premio Nacional Ramiro Guerra, otorgado por la Asociación Hermanos Saiz de Cuba. Hoy en Perfiles, Lisset Estrada. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en cabina. Les recuerdo que nuestra invitada es Lisset Estrada García, cubana de nacimiento, y a quien, bueno, yo tengo mucho gusto en recibir aquí en el programa. Y bueno, pues básicamente preguntarte como de entrada, Lisset, ¿vienes de una familia de artistas? No, para nada. Mi papá es médico, ginecólogo, obstetra. Ajá. Y mi mamá es economista. O sea, nada que ver. Nada que, y de ahí la mayoría son médicos en mi familia, tías, primos, así sucesivamente. Oye, pero bueno, lo que sí es cierto es que la isla de Cuba es un lugar donde la gente vive para cantar, vive para la música, vive para bailar, como que lo traen en el ADN. Supongo que en tu caso, tu familia será así también, a pesar de que se dedique a la ciencia. Efectivamente, creo que hay una alegría que caracteriza al cubano. Sí. O sea, mi mamá baila salsa, que aquello es increíble. De hecho, ella baila salsa mejor que yo, según ella, porque lo aprendió en la calle, ¿no? En el folclore. Mi hermano también. Y yo siempre, desde chiquita, a los 3 años, ya decía que quería ser la segunda Alicia Alonso de Cuba, aunque traía castañuelas y tacones en las manos. Okay. O sea, la cuestión del baile español me gustaba mucho en ese momento, el flamenco. Pero sí, yo lo tenía muy claro. Siempre lo tuve muy claro, que quería bailar, que quería ser bailarina. Y mi mamá y mi papá, pues, apoyaron, guiaron este proceso. Y en la isla están creadas las condiciones para que sea más potable acceder a este proceso, aunque hay un proceso de admisión, de exámenes, pero bueno, todo el niño que así lo guste puede llegar a estas escuelas de arte. O sea, esto no nada más tiene que ver con el arte. O sea, si en Cuba el sistema detecta que tú tienes facilidad o gusto por una determinada actividad, va a impulsarte. Efectivamente, recordemos que las condiciones de la isla de maximizar el talento de alguna manera en todas las áreas, deporte, cultura, salud también, justamente ese es el intento, o eso es uno de los pilares de la revolución en su momento, ¿no? Detectar en qué eres bueno, para qué vas a funcionar y servir mejor a tu sociedad, ¿no? Claro. Entonces, justamente en el arte esto está muy marcado y existen, en Cuba se llaman EVA, que son las escuelas vocacionales de arte, que es cuando entras de pequeño, ¿no? Yo entré con 9 años y los de, por ejemplo, piano, música entran todavía más chiquitos, de 7, los de violín y piano, de estas disciplinas. Y yo primero estuve en gimnasia, de hecho, en deporte. Yo primero practiqué gimnasia rítmica, desde los 4 años comencé y a los 7 ya estaba en un internado. A los 7 años me fui a vivir lejos de mi mamá y mi papá. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo recuerdo? Yo muy decidida en que aprobé un examen que era muy difícil, donde escogen a ciertos niños con
condiciones específicas, pero mi papá no. Sobre todo recuerdo que mi papá decía que no, que cómo crees, que estaba muy chiquita. Es que 7 años estás saliendo de la primaria aquí en México. Perdón, estás entrando a la primaria. Sí, efectivamente. Y yo, ya sabes, siempre hay una tía. ¿Cómo crees? Le va a pasar, le van a hacer, la abuela que no, pues está muy chiquita. Y recuerdo así, no, pues no te vas. Y que agarré una mochila, 2 muñecas y tengo una sabanita que huelo desde que era bebé hasta Ajá. hoy. Y la metí en la mochila. Pues me voy de la casa. Y llegué a la esquina, todavía regresé enojada. ¿Para dónde agarro? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ya, muchachas, entra a la casa, ¿no? Pero psicólogo, evidentemente, sobre todo para mi mamá y mi papá, y la psicóloga recomendó que si yo estaba tan decidida que tenían que dejarme probar, experimentarlo, que a lo mejor a la semana me arrepentía y regresaba, y pues nunca llegó la semana, o sea, sí me dejaron ir. Claro, mi mamá y mi papá, soy única hija de mi papá, soy la menor de mi mamá es mayor que mi papá, entonces mi papá tiene un apego increíble conmigo. Pero, ¿de tu mamá también eres hija única? No, soy la más pequeña de mi mamá. ¿Cuántos hijos tiene tu mamá? Tengo un hermano mayor, otro más, o sea, solo tiene 2 mi mamá, mi papá solo tiene 1. Solo te tiene a ti, entonces, Efectivamente. bueno, todo el amor, Sí. pero también toda la lente ahí sobre ti, Sí, ¿no? no, mi papá es sobreprotector todavía, o sea, sí, demasiado. Bueno, yo te lo digo como madre, o sea, si a mí a los 7 años de un hijo me hubieran dicho me lo llevo a un internado, por mucho futuro que le viera, creo que me hubiera costado muchísimo trabajo, porque tiene uno ese apego, ¿no? Tú lo sabes, tú eres mamá. Justo, eso te iba a decirle, tío, ahorita, bueno, bebé David, que es mi amor de la vida, tiene 2 añitos nada más, entonces, sí, yo no sé qué haría si a los 7 yo tuviera que dejarlo ir, y es dejarlo, o sea, no, los papás no pueden visitarte constantemente en el internado, o sea, es política de estas escuelas, solo hay visitas asistidas los domingos, y en algunos casos, bueno, claro, mi papá alegaba, tengo hipotiroidismo, que realmente siempre ha estado controlado, pero me lo descubrieron muy pequeña, y eso en su momento fue como muy alarmante, porque no es normal que una niña debute. Entonces, de ahí mi papá se agarraba como para visitas de media semana, de miércoles. La voy a ver porque pues, a revisarla, ¿no? Ajá, y como desde esa edad tomo una pastilla diaria en la mañana, ¿no? Tengo que tener ciertos cuidados para no descompensarme, porque pues la cuestión de la tiroides ya sabrás, ¿no? Que es muy Delicada. delicada, efectivamente, porque regula todo tu sistema. Entonces mi papá se agarraba, nunca he tenido ningún problema, ninguna complicación con la tiroides. Ya ves que normalmente no, que si subes de peso, bajas de peso, claro. que si no creces, que si no desarrollas como normalmente. Nunca me pasó nada. A lo mejor también por ese ojo constante encima de mí, de mi papá. Pero bueno, él se agarraba de ahí, para los miércoles él iba a verme, ¿no? Y también pues en gimnasia, ahí mismo estudiabas todo, ver libretas, ver cómo iba. Siempre me ha gustado mucho estudiar. Yo amaba la escuela, mi etapa de estudiante fui muy feliz y a mí nunca hubo que decirme ponte la tarea, haz. No, la verdad no. No había ninguna materia que dijeras, esta no me gusta, las matemáticas las odio. No, yo amaba ¿Nada? todo, amaba todo. Ya después las matemáticas se me empezaron a complicar, pero porque en Cuba, justo mi última vez que vi matemáticas, que vi números, fue en secundaria. Yo fui hasta había concursos nacionales para medir conocimientos de español, historia y matemática, yo participaba en los 3. Lo que sucede que justo entro a la ENA, o que es la prepa, pero allá se llama ENA cuando es de arte, que es la Escuela Nacional de Arte precisamente. A los de ballet nos quitaron las ciencias porque según no nos hacía falta, que necesitábamos reforzar humanidades y teoría, español, todo esto, y nos quitaron la ciencia, lo cual fue un error, se dieron cuenta después, y como a los 2-3 años lo regresaron para atrás, perdimos el pensamiento lógico. Es correcto, fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque aquí en México pasó al revés, o sea, yo recuerdo en la primaria tenía clase de música, iba un maestro que tocaba el violín, y de alguna manera tenías ese contacto, aunque fuera breve, con el arte. Claro. Y después se quitó todo lo que tuviera que ver con arte en las escuelas, y a mí en lo particular me parece que esto ayuda muchísimo a tu sensibilidad, total, a tu apreciación de la música, del arte en general, y que al final de cuentas va a cooperar con lo que será más adelante tu personalidad. Efectivamente, por ahí en redes luego aparece una frase que necesitamos más arte, no para tener más artistas, sino para tener mejores seres humanos, más sensibles, más empáticos.
artísticos, y yo creo que el arte pues da eso. Entonces sí, ni una ni la otra, yo creo que todos los extremos son malos, ¿no? Entonces finalmente, pero sí, era muy buena cuando estudiaba. Eras buena para la escuela. La verdad es que Y a sí. los 7 años allá en el internado, ¿nunca tuviste un poco de nostalgia por el seno familiar, por Sí. el apapacho, el papá de la mamá? Sí, claro que sí, o sea, sí siempre, sobre todo las noches, ¿no? Ahí es cuando se salen las lagrimitas, sí, claro que extrañaba, pero yo sabía que esa era la manera de conseguir lo que yo quería. O sea, estabas convencida. Ah, no, sí, y siempre he sido así, yo me trazo una meta y hasta que llego. Pues eso Soy he bien visto. cabeza dura. Fíjate, no, yo creo que eres perseverante y eso es una cualidad que vale mucho la pena resaltar porque tienes una preparación más bien multidisciplinaria, pero toda enfocada en la danza, en el baile, en las artes escénicas. Y pues esto te ha dado como un panorama mucho más general de lo que a lo que hoy te dedicas y que además generosamente compartes con tus alumnas en tu escuela, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo recuerdas Cuba? ¿Cómo ves Cuba de afuera con respecto al Cuba que viviste cuando estabas en tu etapa de formación? Creo que siempre es complejo y es una pregunta trampa porque evidentemente, bueno, vivir en Cuba y ser cubana es de mis cosas que guardo, que llevo siempre como bandera. Uh-huh. Y siempre lo digo, soy muy orgullosa de la isla y de ser cubana. Isla Cuba significa todo para mí, significa madre, patria, y fui muy feliz mi tiempo de vivir en Cuba. Y ahora desde afuera pues siempre hay nostalgia de un congris, de un son, de un dominó. Rico, sí, claro. De un dominó en la esquina. ¿Copelia? Copelia, Copelia, sí, Yo claro. vivo a 2 cuadras de Copelia. Ajá. A 2 cuadras actualmente, ¿no? Y la isla se ve con mucho extrañar, también se ve desde la madurez, desde la adultez, que evidentemente uno entiende que la isla ha ido cambiando, que ya no es la visión infantil, juvenil al mismo tiempo, de fiesta, de gozor, de no tener tantas responsabilidades en ese momento, y ahora pues es una isla con muchos matices, que ha ido cambiando, que el tiempo ha maltratado en algunos aspectos, en otros no, claro que sí, y pues ahí está, la isla ahí está, y ahorita regreso a ella en abril, voy de nuevo, cada año voy, me lleno de Cuba, me lleno de la isla, y me hace bien, Yo he notado que para los artistas es como mucho más fácil entrar y salir de la isla, que ahora, hay un poco más de apertura, porque todavía hace, no sé, 15 años era totalmente difícil y los únicos que en un momento tenían posibilidades de hacerlo eran justamente algunos artistas. Sí. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo sales? Efectivamente, bueno, yo salgo de intercambio estudiantil, mi universidad en Cuba, ELISA, tiene convenio con la UB, entonces mi último año de la carrera, mi último semestre lo terminé acá, realmente el último semestre lo termino acá, y pues ellos te escogen, o sea, uno no aplica, no es como yo quiero ir. Recuerdo que llegaron un día y me dijeron, Lice, eres seleccionada para ir a México, pero no es muy opcional tampoco. O sea, tú vas a ir y rehusarte tampoco está bien visto, ¿no? O sea, tú eres elegida sí. Y ya no hay manera de echarte para atrás. Pues podrías, pero es complejo. O sea, porque... ¿Se considera como un rechazo a una oportunidad? Sí, se considera un rechazo a una oportunidad, y en mi caso fue, la revolución está confiando en ti. Claro, claro. Casi de Fidel Castro ha elegido que seas tú. Sí. Y seguramente Fidel falleció sin saber quién era yo. Yo estoy casi segura. Pero básicamente hay como toda esta carga política detrás de cada decisión que se toma, sobre todo si sale de cuestiones gubernamentales. Entonces, si el que te hayan elegido y que tú rechaces, no estás apoyando la causa, o sea, se te eligió a ti por ciertas razones, y al negarte, pues evidentemente no estás apoyando, ¿no? No se ve bien. No se ve bien. Ahora, en Cuba tienen pues un sistema que, trabajes o no, Uh-huh. por lo menos eso fue lo que yo vi cuando estuve por allá, es que tú vas a recibir
tu misma dotación de comida, de zapatos, de Efectivamente. ropa. Entonces, pues hay mucha gente que dice, ¿para qué trabajo si me van a dar lo mismo que si trabajo? En el caso de ti, que venías pues de esa raíz, de esa forma de vida, cuando llegas a México ya como una profesional, ¿cómo se te complica o no se te complica el hecho de decir, a ver, aquí si no trabajo, pues ni zapatos, ni comida, ni casa? ¿Cómo se afronta esto? Sí, pues el choque cultural es muy fuerte, de todo tipo, desde el idioma. O sea, yo recuerdo, yo decía, ¿por qué no entiendo? Yo sé que hablan en español, pero no estoy entendiendo. Por los modismos, por las maneras, evidentemente eso, ir a comprar a una tienda. Yo siento que ir a comprar era la cosa más... Maravillosa. Pero más difícil, no entendía. O sea, recuerdo así, tengo una historia en el Chedraui del centro. Ajá. Mi roomie en ese momento me pide que le llevara una leche y entro al pasillo de leche Lala, leche light, leche lactosada, leche al pura. Empecé a llorar. De almendra, de coco. Empecé a llorar en el pasillo de las leches y había una señora que me ve llorando y se acerca y me dice, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Por qué tienen tanto si no necesitan tanto para vivir? Los niños en África se mueren. Y la señora así de, vas a estar bien, vas a estar bien. O sea, por loca yo creo que me dio. Claro. No sabía qué escoger. Fíjate, aquí me gustaría hacer una pausa porque quienes no conocen Cuba, pues quizá no sepan bien de lo que se está hablando. Pero bueno, en la época que yo fui, recuerdo haber entrado a un pequeño supermercado que estaba al lado del hotel. Y bueno, tenía unas cuantas cosas, no es que estuviera lleno ni mucho menos, pero a los turistas nos permitían la entrada y sin embargo a un lado había una larga cola de cubanos que estaban esperando entrar para comprar algo. Igual me pasó en Copelia, que es una heladería, la única que hay, que pertenece obviamente al gobierno. Estaba en un kiosco de un parque, ahí sigue, ¿no? Sí, siguen 23 ahí en el Vedado. Ah, es correcto. Es ajá. 23 entre L y la otra cuadra es como H, porque abarca como casi 2 cuadras más o menos. Es un parque. Entonces estaba cercada el kiosco estaba cercado por una cuerda y había cola de cubanos por todos lados. Sí. Cuando nos descubrieron como extranjeros, nos dijeron, levantaron la cuerda y dijeron, pasen. El lugar estaba relativamente vacío, pero todos los cubanos estaban esperando poder entrar y incluso me tocó ver cómo se pelearon por el lugar, ¿no? Entonces, es un golpe a lo que de lo que tú vienes y de las carencias que estás viendo en tu país, llegar a un lugar donde hasta se despilfarra, ¿no? Sí, era demasiado todo, demasiados carros, demasiada gente en la calle, todo se me hacía mucho, ¿no? ¿Te agobió? Sí, yo me desmayé. La primera vez que me llevaron al centro aquí en Jalapa, que llegué de pupila a una casa y el muchacho de la casera, el hijo de la casera, nos llevó al centro como para que viéramos y nos ubicáramos, yo me desmayé, o sea, de la publicidad. Wow. Y todo el mundo me decía, no, pues si vas en ese momento de F, ¿no? Hoy actual Ciudad de México, no, ahí te mueres. Y yo seguramente sí. O sea, sí. Para mí era mucha información, mucha luz, muchas imágenes. En Cuba casi no hay publicidad, solamente la de gobierno y por lo general es publicidad patriótica, política, revolucionaria, o sea, no hay otra cosa. Entonces, para mí era mucho de todo. Y luego, recuerdo, en el mismo Chedraui para pagar, ¿quiere acumular puntos? ¿Quiere tarjeta del ahorro? Yo solo cóbreme, traigo mis 20 pesos, no recuerdo ni cuánto costaba en eso. Estabas agobiada. Sí, empecé a llorar de nuevo ahí, llegó un supervisor, la está molestando, señorita, no, que me cobre, que me quiero ir, ya, punto, era todo lo que yo quería. Sí, o sea, yo no entendía, no estaba entendiendo. Muy bien. ¿Cómo has asimilado este cambio? Viene bien luego tener tantas marcas, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí ayuda. Ahora sí dice mi esposo que yo soy la socialista más capitalista del universo. Eso suele pasar. Que yo fui socialista hasta que me dieron tarjeta de crédito y ahí acabó el socialismo. Sí, evidentemente ya más aclimatada, ya más entendida. Todavía por ahí hay cosas que luego a veces todavía me sacan sorpresas o como que me quedo y evidentemente tengo que llamar, gordo,
pero me están preguntando que sí le digo sí o no le digo no. ¿Tu esposo es mexicano? Sí, mi esposo es mexicano. Muy bien. ¿Qué es estar casado con un mexicano con una mentalidad cubana? Ay, al principio sí chocamos un montón porque el cubano grita y habla fuerte, pero no por maldad o no porque esté imponiéndose. Y al principio sí era como, es que todo el tiempo me estás gritando. Yo sí, pero no te grito a ti, o sea, o no en mal plan. Sí, al principio sí chocamos. De hecho, fuimos novios, no fuimos novios, volvimos. Sí, hasta que ya pues nos entendimos. Y hasta hoy que ya llevamos 10 años, ya llevamos lo conocí desde la primera vez. En este impasse de que yo iba y venía de la isla, fuimos novios, ahí tuvimos un respiro, regresamos y ya pues, y nos casamos, ya vamos a cumplir 6 años de casados. Tienen un bebé, ya lo dijiste. Un bebé de 2 años, efectivamente. ¿Cómo llevas este rol? Ay, la maternidad ha sido hermosa, muy deseada. Bebé David fue muy planeado, muy deseado, y aún así no sabes qué estás planeando, no sabes realmente qué afrontar después. Soy muy feliz, muy cansado, eso sí tengo que decirlo, es muy agotador, tiene que estar uno constantemente presente, pendiente y con muchas cosas en la cabeza, pero soy muy feliz, una mamá muy feliz, y bebé David es muy hermoso. Seguramente que sí. Sí, es complejo cuando tienes tantas actividades como tienes tú. El papá, por otro lado, también tiene sus propias trabajos, y entonces compaginar toda esta parte y además ser una mamá presente, y además las mujeres nos exigimos mucho. Justamente yo en particular soy muy me exijo mucho, soy muy autocrítica, y una de las cosas que siempre trato de cómo lograr ser buena maestra, directora de ABC y al mismo tiempo ser buena mamá, o sea, no descuidar. Que a veces hay días que, bueno, hoy seré mejor maestra y un poquito menos mejor mamá, o hoy seré mejor mamá y un poquito menos mejor maestra, entonces, pero sin dejar de intentar ser mejor en ambos roles. Por suerte el trabajo me permite que bebé David esté ahí conmigo, y entra a clases, ya ahí está y le encanta ver ballet, entonces eso, de hecho, lo calma mucho ver las clases de ballet, y entonces ahí compenso bastante. Puedes estar con él. Vamos ya casi a ir a un corte, pero bueno, yo no quiero dejar de preguntarte, porque leí tu currículum y bueno, me parece que has incursionado en muchas cosas de la danza, del baile. Primero eres una bailarina de ballet clásico, ajá, y luego te vas hacia el baile de salón, hacia otras vertientes, vamos a decir, ¿no? La danza contemporánea. ¿Por qué este sesgo? ¿Por qué llevas este sesgo a tu actividad profesional? Mi carrera realmente es de ballet clásico, o sea, mi formación es de ballet clásico, pero conjuntamente con el ballet clásico, pues recibes danzas de carácter, danzas de salón. ¿Qué es una danza de carácter? Porque esa era otra de las preguntas. Okay. Las danzas de carácter son el folclore en ballet, específicamente el folclore europeo. Son como las tatarabuelas del son jarocho. Oh, vaya, para muy que bien. tengas una idea. Se estudian los estilos rusos, italianos, o sea, la tarantela, el ruso, el bielorruso, el ucraniano, las danzas españolas. O sea, como más danzas de origen. De origen, efectivamente, es el folclore de Europa, llevado a la academia, pasado por academicismo para el ballet clásico. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a corte, regresamos, no se vaya, porque la plática está muy buena. Disfrútela conmigo. Perfiles, un programa con personalidad. Vamos a un corte. Perfiles con Leti Casillas. Estamos de regreso. Me encanta el eslogan del programa, de un programa con personalidad, porque es justamente lo que tratamos de hacer, traer personalidades y empezar a escudriñar hasta llegar al ser humano, a su esencia, a su alma, a su corazón y a todo lo que los mueve a hacer lo que hacen y a pues ocupar esa posición
que los destaca del resto, ¿no? Bueno, pero hablábamos, yo te preguntaba de las danzas de carácter, ya nos dijiste de qué se trata, pero aquí hay otra parte que tampoco entiendo, que es artes escénicas y transdisciplinariedad. ¿Qué es esto? Efectivamente, la trans es mi concepto de investigación actual. Es un concepto que nace en las ciencias, específicamente desde la física, y luego se pasa a las humanidades y nace en la década del 90, y yo lo tomo como parte de mi trabajo de investigación desde la licenciatura y lo llevo más allá hasta el proceso de investigación de la maestría. Y la trans es esta idea de no disciplinar el mundo, de no dividir en parcelas el conocimiento, sino ver un conocimiento más global y en donde se imbrica tanto las ciencias duras o lo que llamamos como ciencias duras con las humanidades, con el sentir interior. Entonces es ir más allá de los propios conocimientos adquiridos hasta el momento, y que mi conocimiento no demerita el tuyo, no estamos peleados, sino al contrario, ¿no? Que todo conocimiento suma. Y bueno, y un poquito más allá hay grandes exponentes en el mundo, específicamente en Francia está el Centro de Investigación de Transdisciplinariedad, y uno de mis principales referentes, Basarab Nicolescu, quien se cree que es o se considera el padre de la trans. ¿Qué hace? A ver, cuéntanos más. Ajá, bueno, con la trans y llevándola específicamente a la danza, la intención es abrir y pensar la danza más allá de los convencionalismos del ballet o de la danza contemporánea, y además del cuerpo, ¿sí? Normalmente para bailar siempre tenemos esta noción de que hay un cuerpo específico que puede bailar, y la intención es abrir este conocimiento, abrir este pensamiento, no sesgar las maneras de pensar el cuerpo en la danza. Y yo lo aplico específicamente desde el ballet, y la intención es pensar el ballet más allá de las quintas o las zapatillas de punta, pensar el ballet como algo que realmente puede, y creo fervientemente que puede cambiar el mundo y la sociedad. Eso es una frase que me encanta, porque además también soy una admiradora de todos los artistas, porque bueno, dedicarse al arte no siempre es tan tan fácil, porque tienes que ir contra muchas cosas, porque hay quienes menosprecian una carrera en arte, por ejemplo, sí. Y tienes que a veces sacrificar hasta la cuestión económica en favor de esa necesidad que tienes de expresión a través del arte, ¿no? Sí, justamente. Creo que el arte es una de esas carreras que muchas veces es maltratada por los designios sociales, ¿no? Por todo lo que se cree, pero al contrario, por ejemplo, en Cuba es todo lo contrario. Estudiar arte es wow, es ser tocado por los dioses, y es la posibilidad, además, tanto como decías ahorita, de salir de la isla, sí, como de tener un mejor futuro. Fíjate. O sea, en Cuba es toda la mentalidad es al contrario. O sea, ser artista es sinónimo de glamour, de viajes, de un alto poder adquisitivo, ¿no? Porque, claro, también pensando, ¿no? Pues en esta cuestión más hollywoodense, quizás, pero aún así, incluso los que no van tanto hacia este glamour hollywoodense, pero aún así, o sea, Alicia Alonso y todos estos grandes personajes, pues tuvieron una vida económicamente muy holgada. Entonces, sí, claro. Hay que recordar, Alicia Alonso, bueno, creó gran parte de esa tradición dancística de la isla, sí, y ha sido como el modelo a seguir de muchos bailarines cubanos, ¿no? Efectivamente, es la gran triada de los Alonso, sí, es Alberto, Fernando y Alicia. Me tocó ver a Alicia, realmente no me tocó específicamente tomar clases o bailar con ella, pero sí con Fernando, que siempre siento que es la figura olvidada y para mí la figura cimera realmente dentro de esta triada. La Escuela Cubana de Ballet, realmente quien escribió así, vamos a hacer los tandius de esta manera, vamos a organizar, realmente es Fernando. Hermano de Alicia. No, el esposo. El esposo. Alicia realmente, el Alonso lo adquiere de él, de ¿Cómo su se esposo. apellidaba Alicia? Alicia se llamaba Ernestina Martínez del Hoyo. Ese es el nombre completo. No, pues qué bueno que se cambió a Alonso. Se casa con Fernando, efectivamente, y adquiere el nombre y se convierte, pues, Alberto y Fernando sí son hermanos. Entonces, Alberto es el coreógrafo, Alicia la bailarina y Fernando el maestro, el gran maestro, que bailó también, ¿no? Pero bueno, pasa la historia como el creador del método cubano de ballet, de la Escuela Cubana de Ballet.
con Alicia, evidentemente, y Alberto. Por ahí cuentan las historias, ¿no? Que se escribió sentados los tres, ¿no? Y Fernando decía, bueno, vamos a hacer los brazos de esta manera. No, pero a mí no se me ven los brazos bien, ¿no? Decía en chiste Alicia, bueno, vamos a hacer... O sea, finalmente la escuela o el método cubano está creado... como para ella. Efectivamente, o sea, o a su semejanza o a su imagen, ahora sí, medio endiosificado toda esta cuestión. Pero sí, con Fernando sí tuve la oportunidad de tomar clases, un ser extraordinario, maravilloso, de un conocimiento del ballet todo pleno, y además una dulzura y una manera de tratar increíble. Sí, Fernando es, que Dios lo tenga en su santa gloria, de veras. Muy bien. Artes escénicas también. Efectivamente. Justo con la misma idea de la trans y de no sesgar, ya no o al menos no hablo solamente o meramente de danza o de ballet, sino de artes escénicas en general, que finalmente pues incluye teatro, circo, si también se quiere, puede entrar ahí. O sea, todo las manifestaciones corporales de alguna manera, ¿no? De llegar al público. De transmitir. De transmitir, efectivamente. Entonces, por la intención de trans, para ser consecuentes con la idea de la trans, pues no cerramos solamente a ballet o no cerramos solamente a danza, sino que puede ser extrapolado a todas las artes escénicas o incluso a todas las artes en general, bellas artes, más allá, ¿no? ¿Tú te sigues presentando? ¿Tú sigues bailando, pero ya como parte de un ballet o como solista? No, actualmente ya no estoy bailando, llevo 5 años ya sin entrenarme, que es básicamente lo que llevo dirigiendo mi proyecto de ABC. Ajá, una escuela que tienes. Efectivamente, creé ABC, Academia de Ballet Cubano ABC, y pues sí demandó, sigue demandando, es como mi otro hijo, mi hija, es mi hija más grande, ABC, y lleva mucho tiempo y decidí posponer, porque sí bailaba antes de eso, sí estaba bailando un trabajo más independiente, más en solista, pero independiente, y que versaba un poco, unía ballet, danza contemporánea, ¿no? Que finalmente fue mi último trabajo de formación, fue la danza contemporánea. Oye, pero a ver, dime, yo no sé nada de ballet ni de baile de salón, me encanta el baile, pero bueno, hasta ahí, más que practicarlo en fiestas o a manera como de ejercitarme. Pero, ¿cómo dirías, poniendo sobre la mesa todas estas opciones que has tenido de aprendizaje del ballet clásico, del baile de salón, de la danza contemporánea, qué te da una y qué te da otra? ¿Y cuál dirías que es la más estricta, la más demandante, la más fuerte? Justamente un maestro al que quiero mucho, que actualmente es mi amigo, decía, por suerte el conocimiento no ocupa espacio. Entonces, sí, claro. Aprender y llegar a todas estas manifestaciones danzarias me ha aportado muchísimo, cada una desde sus objetivos, desde lo que desde sus parámetros, dígase danzas de salón, danza de carácter, folclore, la danza contemporánea. Pero el ballet clásico, si tuviera que decir la más difícil, o sea, sin lugar a dudas, sin pensarlo ni un segundo. El ballet clásico, por la manera en la que está proyectado, pensado, tiene patrones muy claros y muy específicos, ¿sí? Todas las demás dan lugar al más o menos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El ballet clásico no tiene más o menos. Yo siempre digo que es como un novio tóxico que lo quiere todo y lo quiere ahora y lo quiere ya y de esta manera, solo de esta manera. El ballet clásico es sinónimo de perfección y aunque nunca la alcanza, siempre estamos en búsqueda de esa perfección. Hay una única manera de hacer quinta perfecta. Claro. Y quien mejor lo logra hacer, pues será el mejor. Sí, claro, claro. Más rotundo que eso, sí. Absolutamente nada. Estás dedicada prácticamente a la enseñanza. Sí, efectivamente. ¿Qué te da la enseñanza? ¿Qué te da este trato con niñas, con adolescentes? ¿Por qué tomas este camino? Yo amo dar clases. Yo en Cuba, justo cuando entras a la ENA, retomando ese comentario anterior, hay un examen que se llama pase de nivel, que es cuando deciden si vas a ser bailarina o maestra. Pero yo tenía 14 años y evidentemente a los 14 años nadie quiere ser maestro. Yo entré en carrera profesoral en la ENA y aquello fue un dolor en el corazón enorme. Yo me pasé todos los 4 años de la ENA intentando cambiar eso y estuve casi a punto en segundo año de que me pasaran a carrera de bailarina y al final no sucedió. La cuestión fue que sin importar qué dijera el papel en ese momento, yo pude bailar, estuve bailando mucho tiempo. Pero siempre de alguna manera me concibí como maestra
porque pues eso habían determinado los hados del destino y el jurado en ese momento, porque no cumplía cuando yo hice este famoso examen, no estaba chiquita, no tenía el peso ideal para ese momento, entonces esas fueron características que determinaron que yo entrara en carrera profesoral, aunque después las cambié, pero bueno, ahí siempre mi papel de graduada dice maestra de ballet y bailarina de danzas de carácter, salón, ¿no? Y todo esto. Bueno, la cuestión es que decido por la educación una vez llegada aquí a México, que estuve bailando, pero una de las maneras justamente de económicas, Claro. rápidas y más fáciles que encontré, pues era dar clases, ¿no? Pero evidentemente todavía seguía bailando, entonces daba clases y bailaba, ¿no? Todo al mismo tiempo. Di clases en muchas escuelas acá y pues eso me permitió hacer como mi estudio pues que no había una escuela profesional de ballet acá y que hacía falta una guía, una manera de impulsar el ballet clásico. Había mucho interés, vi muchas niñas, muchas familias interesadas en el ballet clásico, pero que no sucedía nada. O sea, terminaba como parándose ahí la carrera. Sí, es que suele asociarse mucho cuando tienes una niña a que la niña debe de aprender ballet. Sí, no ajá. sé por qué son como patrones antiguos, pero como que siguen vigentes. Pues yo de lo que, te digo, mi tesis de maestría va un poco, es sobre el ballet en Jalapa, es un estudio del ballet en Jalapa, y una de las cosas, bueno, hay como cierta posición, ¿no? Te da cierta posición social que la niña vaya a ballet. Es correcto, sí. También pues la cuestión de feminidad, ¿no? Que se asocia un poco a los cánones del ballet y al color rosa del tutú, que pues que realmente son ideas preconcebidas de lo Sí. que debe ser ballet. Para usar un tutú tiene que pasar mucho rato, ¿no? Entonces había muchas, es justo, mi investigación va por ahí, pero el principal error era que ninguna escuela proponía realmente un tratamiento profesional de la disciplina. Hay algunos intentos, ¿no? Evidentemente. Que eso es lo que tú tienes en tu estudio. Bueno, pues llegamos al momento que más disfrutamos, a donde vamos a descubrir más a fondo quién es Lisette. Okay. ¿Estás lista? ¿Vamos Sí. al bote pronto? Ándale, vamos al bote pronto. Bueno, ¿profesas alguna religión, Lisette? Sí, creo en Dios, específicamente, bueno, por legado creo que el espiritismo. Mi mamá es espiritista. Muy bien. Si tuvieras a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Por qué dejas que mueran los niños? Si no vivieras aquí en Jalapa, ¿hay algún lugar que te gustaría para vivir? Uy, Mérida, amé Mérida cuando fui. Amo Mérida. Bonito, ciudad Precioso tranquila, Mérida, ¿no? me encantó Mérida. ¿Qué tipo de música prefieres para escuchar? Me gusta mucho la trova, la salsa, trova y salsa. Trova y salsa. Sí. Has de bailar maravillosamente la salsa, ¿no? ¿Y ya enseñaste al mexicano? Ya le enseñé los pasos prohibidos, sí. Muy bien. ¿Qué te conmueve? Ay, me conmueve el arte, me conmueve la sonrisa de David en las mañanas y las flores, las plantas me gustan mucho. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Un mojito? Sí, un mojito, pero de Cuba. El ron me encanta, pero sí, el mojito. Muy bien. ¿Picaditas o caviar o arroz con gris? Sí, arroz con gris decididamente. Y de acá el esquite, amo el esquite. ¿De acá te gusta el esquite? Amo el esquite. Muy bien. Es una cosa deliciosa el esquite, la verdad. Tanto como el mojito, pero yo prefiero el mojito. Bueno, ¿qué materia te disgustaba? Dijiste que ninguna. ¿Qué palabra utilizas con mayor frecuencia que sea la peor que se te oiga? Así de mala pinga. Sí. No, pues sí. Del corazón luego me sale. ¿Qué momento del día disfrutas más? Disfruto mucho llegar en las noches a mi casa. ¿Con qué personaje artístico te identificas? Me identifico mucho con Fernando, por la labor pedagógica de Fernando, con Fernando Alonso, y desde la danza me encanta como Maya Pliskaya, pero por todo el halo que hay alrededor de Maya. Ajá, sí. ok. Bueno, si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué serías? Uy, en algún momento quise ser filóloga.
En algún momento quise ser filóloga. ¡Wow! Muy Sí. bien. ¿De qué obra te hubiera gustado bailar como artista principal? Como artista principal creo que Giselle. Sí me hubiese encantado ser Giselle. Creo que hubiese sido una maravillosa Giselle. Yo creo que muchas bailarinas, ese sería el personaje, ¿no? Sí, decididamente. Bien. ¿Qué más te gusta de tu persona? Me gusta de mi persona, soy muy fuerte, soy muy decidida. Creo que son de las cosas que siempre rescato y a donde siempre me remito cuando las cosas se ponen un poco grises. Siempre soy muy fuerte, muy decidida. También soy muy sentimental, pero van de la mano, al contrario de lo que la gente cree. ¿Qué no te gusta de tu persona? Hoy, pues, soy muy autocrítica, lo decía. Luego sí soy mi propio verdugo. Desesperada, sí, me gustan las cosas ya y luego eso sí me trae problemas y bueno, creo que sí, soy muy autocrítica y un poco desesperada. Impulsiva a veces también, soy impulsiva. Ajá. ¿Qué te gustaría olvidar? ¿A tu peor recuerdo? De chiquita, un maestro que pues sí fue violento, un maestro que tuve de pequeña, que fue violento y nunca lo comenté con nadie, o sea, más bien lo dejé pasar, o sea, solo me defendí y ya. ¿Te agredió sexualmente? Pues lo intentó, más bien quería darme un beso y no lo permití, o sea, dije que iba a gritar y ya no sucedió, pero sí el momento fue muy feo. Impactante, ¿no? Sí, ajá. Como que uno se paraliza cuando pasa Efectivamente, eso. y por suerte no lo hice. O sea, sí le dije, voy a gritar, si no me abre, voy a gritar. Me encerró en un cuarto, más que nada. Wow. Entonces sí, creo que si tuviera que olvidar algo, me gustaría olvidar eso. ¿Qué es lo primero que piensas cuando despiertas? En bebé David, lo primero que pienso en que sea feliz, que quiero que sea muy feliz. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida actualmente? Mi mayor temor en la vida actualmente, creo que también es bebé David, que le pase algo a bebé David. Sí. ¿Por qué discutiste con tu esposo, pareja, la vez más reciente? La vez más reciente, creo que por compartir tiempos de trabajo y paternidad, ¿no? Más que creo que sí. O sea, no fue discusión, pero bueno, es la conversación más, más reciente, así fuerte o acalorada que pudimos haber tenido. ¿Por qué lloras? Soy bien llorona, soy bien llorona, luego lloro por muchas cosas. ¿La última vez? La última vez llorar, cuando me equivoco, cuando reconozco que cometí un error, sí, siempre termino llorando. O sea, creo que en este mismo proceso de ser muy autocrítica, yo misma también a veces luego me lastimo. ¿Qué buscas cuando volteas a ver al cielo? Me encanta. Busco paz. Creo que finalmente la paz, amo sentir paz y cuando veo al cielo eso, o sea, respirar y paz. ¿Te gusta leer? Me encanta leer. ¿Qué tienes en el buró? ¿Qué tengo en el buró ahorita? Bueno, tengo un trabajo, mucha danza. Estoy leyendo ahorita porque justamente voy a dar una ponencia en Colombia en mayo, entonces ahorita estoy leyendo mucho sobre danza, pero mi escritor favorito es Saramago, mi novela preferida es 100 años. Sí, ¿cómo de que no? Pero amo a Murakami, amo a la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y Milan Kundera en general me encanta, creo que son de mis escritores, pero bueno, Saramago, si tuviera que escoger uno, Saramago. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué es lo que más me gusta de México? México es precioso. Mi esposo. Bueno, se vale. Sí. ¿Y lo que menos te gusta de México? ¿Tu esposo también? Veces, hay días. Sí, claro, Sí, hay claro. días. ¿Qué es lo que menos te gusta de México? Pues un poco la cuestión política en la que se envuelve a veces, ¿no? ¿Qué te da enorme pereza hacer? Barrer, odio barrer. ¿Sin qué no puedes vivir, Lisette? ¿Sin qué no puedo vivir? Sin bailar. Sin bailar, necesito bailar, incluso aunque ya no lo haga profesionalmente, bailar. Con la escoba, en la casa, con sí. tu bebé. Me hace bien, al alma, al cuerpo, a los dolores, todo. ¿Qué has intentado hacer muchas veces y nunca puedes terminar o no te sale? ¿Qué he intentado hacer muchas veces? Yo creo que...
Ahorita no sé. Ahorita no recuerdo algo en específico. Bueno, no Te digo, pasa soy bien nada. cabeza dura, entonces cuando me propongo algo, por lo general sí intento terminarlo. Ok. Sí, entonces, ¿Te arrepientes de algo? ¿eh? ¿Te arrepientes de algo? ¿Me arrepiento de algo? No. No me gustan los arrepentimientos, pero ahorita no. Creo que todo lo que he decidido, malo, bueno, regular, lo afronto. A lo hecho pecho, dicen por ahí. Claro, claro. ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa. Sin duda, Sin de duda. la isla. Sí. Ok. ¿Lugar preferido para vacacionar? Lugar preferido para vacacionar, Cuba, decididamente, por más cliché que suene. Sí, Cuba. Y tienen la fortuna de poder regresar Sí, pues con sí. frecuencia, digamos, ¿no? ¿Todavía tienes familia allá? Sí, tengo mucha familia, mi abuelo paterno, que es el único abuelo que me queda vivo. está ¿Mamá, allá. papá? Mamá y papá están en Estados Unidos, viven Ya. en Estados Unidos actualmente. ¿En dónde? ¿En Miami? En Miami, efectivamente. Bien. ¿Tienes algún sueño recurrente o pesadilla? No, pesadillas no, pero luego sí tengo sueños recurrentes. Por lo general, casi siempre tiene que ver con la danza o algo así. O sea, o es bailando o es dando clase, pero en un lugar muy grande, muy, muy concurrido. Y despertar, por lo general es ese. Oye, ¿persona favorita? Mi persona favorita, Bebé David. 2 añitos. Sí, 2 2 añitos, añitos. bebé David. Ya sé. Yo sé que el mundo de las bolsas de las mujeres es un universo aparte. Sí, si abres la mía. Cuéntame, ¿qué traes en tu bolsa? En mi bolsa ahorita hay unas zapatillas de ballet, hay mi termo de café, que amo el café y no me puede faltar, hay un bálsamo labial, hay una crema hidratante, mi monedero, mi cartera con el montón de identificaciones, hay sanitas o así, o sea, ¿qué más hay? Lapicero, una libreta, siempre apunto, me encanta escribir, necesito escribir y así llevar como control de todo, soy muy controladora a veces también. Entonces hay una libreta, hay lapicero, ibuprofeno, pastillas, o sea, hay un montón de cosas. El universo del que yo hablaba. Decididamente. Lisette, llegamos al momento de terminar el programa. Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo. Fue pues muy bonito conocer mucho más de lo que hay detrás de la maestra de ballet que está impulsando esa escuela de los Alonso cubana de una manera profesional. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Leti, por abrir el espacio y por querer escucharme. No, pues aquí está. Yo se lo prometí que tendríamos un muy buen programa, una charla para disfrutar. ¿A poco no le cumplí? Esto es Perfiles. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Lisette. Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hasta pronto.